Decaterror paranormal. Ecatepec de noche huele a muerte, pero en el canal de Cartagena el olor es diferente. Huele a podrido y a flores de muerto. Mi tío Jorge trabaja en la limpia, en el municipio. Un día me contó que cada que dragan el canal de Cartagena salen huesos, ropa, zapatos. La gente mala acude a ese lugar a tirar cuerpos ya sin vida, porque el agua se lo lleva todo, pero lo que no se lleva el agua son las almas. Yo no le creía hasta que un día me tocó pasar por ese lugar, justamente por el puente, a las 2 de la madrugada, viniendo solo de una fiesta. Abajo en el agua negra vi unos bultos flotando. Pensé que eran bolsas de basura, pero uno de esos bultos levantó la cabeza y empezó a gritarme: "Sácame, por favor, sácame de aquí". Ese rostro, bien lo recuerdo que era una cara hinchada, morada, con los ojos blancos. Detrás de él salieron otros 3, todos hinchados, todos pidiendo ayuda, todos caminando sobre el agua negra hacia mí. De verdad, puedo jurarlo que me llené de miedo, de terror, de pánico. De verdad que me quedé congelado. Corrí, y corrí como nunca en mi vida lo había hecho. Desde ese día no vuelvo a pasar de noche, y mucho menos de madrugada, por ese puente del canal de Cartagena. Los vecinos dicen que si te paras en el puente justamente a las 3 de la mañana, los ves ahí, caminando en el canal. Ellos no descansan en paz, porque nadie los buscó, nadie les lloró, nadie les hizo una oración para que descansaran en paz. Dicen que si te les quedas viendo, te jalan para que les hagas compañía ahí abajo, en el agua sucia. El canal de Cartagena no se traga los cuerpos, más bien los expulsa, convertidos en desvividos, que no se van a descansar en paz. El canal de Cartagena no es cualquier canal. De verdad, gente, está acá en Ecatepec, en los límites con Coacalco. Es agua negra, espesa, que huele a muerto. Dicen muchas señoras que ahí siempre han aventado cuerpos, ya sin vida. En los años 90, que ahí se ahogaron muchos hombres que andaban borrachos, malandros, gente mala y hasta niños que se cayeron accidentalmente jugando cerca de ese lugar, de ese canal que está maldito y lleno de terror. Recuerdo que era un día viernes, yo venía de grabar, eran ya la 1:30 de la madrugada. Iba por la avenida solo, con los audífonos puestos. Cuando pasé por el puente del canal de Cartagena, escuché algo. Al principio pensé que eran ranas, pero no. Eran voces ahogadas, voces como si alguien gritara debajo del agua, pero claramente se podía escuchar que decían horriblemente: "Sácame de aquí, sácame, por favor". Incrédulo e inconscientemente me asomé. El agua estaba quieta, negra como chapopote, pero de repente vi algo. Caras, sí, unas caras pálidas, infladas, flotando boca arriba. Eran como 6 o 7. No se movían, solo flotaban y me veían. Y peor aún, una mano salió de esa agua, una mano hinchada, con las uñas negras, y me hizo la seña de que me acercara. Yo les juro que quería correr, en verdad quería correr, largarme de ese lugar,
pero mis piernas no me respondían. Todo mi cuerpo se paralizó, mis piernas se quedaron torpes. El olor a muerto me llenó la nariz y juro por mi vida que una de las caras era la mía. Era mi propia cara, sin vida, flotando ahí con los ojos en blanco. De repente yo me llené de miedo. Les juro que estaba yo temblando de miedo. Todas las caras abrieron los ojos al mismo tiempo y todas gritaron mi nombre. Juan, Juan. El agua empezó a burbujear como si estuviera hirviendo, como si algo enorme viniera desde el fondo. Las manos ya no era una, eran decenas de manos saliendo, todas queriéndome jalar, todas querían alcanzarme, tocarme. Me pedían gritando que los ayudara, pero yo no podía hacer nada, estaba congelado del miedo. De hecho, recuerdo que hasta estaba llorando. Y fue cuando ahí reaccioné y corrí como nunca, sin voltear atrás. Escuchaba atrás de mí chapoteos, como si algo hubiese salido del canal y me viniera siguiendo. Pero yo no paré, les juro que no paré, hasta llegar a la avenida López Portillo, donde ya había un poco de luz. Recuerdo que al día siguiente regresé en la mañana, justamente a ese canal, a ese mismo lugar en donde yo había pasado eso terrible la noche anterior. Pero el canal estaba normal. Agua sucia, basura, nada de caras, nada de manos. Pero de repente vi a una persona cerca de ese lugar. Era un señor que vende tamales justo ahí. Y él, extrañamente, muy sigiloso, con la voz bajita, me respondió: muchacho, a esos no los ves de día. Ellos salen cuando el canal tiene hambre. Y anoche, el canal tenía hambre de ti. El canal quería algo de ti. Desde entonces, de verdad, que ya no paso por ese lugar, ni de noche ni de madrugada. Y si ustedes viven cerca del canal de Cartagena, no se asomen después de las 11, porque los que flotan no siempre están sin vida. A veces solo están esperando a que alguien caiga para cambiar de lugar. He visto en los noticieros y en varias plataformas de redes sociales que han surgido muchos grupos, varios colectivos de personas, de señoras, de mujeres, de madres buscadoras que buscan a su familia, a sus hijos, a sus hijas, sus esposos, sus seres queridos, y andan buscando arduamente. Hace apenas un poco tiempo recuerdo que vi en un noticiero muy conocido que madres buscadoras que empezaron a indagar, a buscar cerca del canal de Cartagena, y lamentablemente sí, a ellas les tocó vivirlo. Recuerdo que en los noticieros decían que una de esas personas, de nombre Lucía, la señora miembro del colectivo de madres buscadoras, ella andaba buscando a su hija, quien había desaparecido hace 3 años atrás, y que su hija simple y sencillamente había salido a buscar trabajo. Tenía una cita de trabajo muy cerca de la avenida López Portillo, en unas oficinas que jamás volvieron a abrir, y de ahí se desapareció. Su hija jamás regresó a casa, y desde entonces ella empezó a buscarla arduamente porque las autoridades no hacían nada. Había 2 líneas. Una, supuestamente que las autoridades dijeron que su hija se había ido con un novio, con un hombre, y muchos videos que la señora recabó y que varios testigos le ayudaron a colectar. Resulta que ese día su hija había tenido un problema, supuestamente, con otra mujer,
muy cerca de ahí de donde había ido a buscar trabajo, y que supuestamente lo que aseguran fue de que a la joven se la habían llevado policías municipales, dos femeninas que llegaron a calmar la situación en esa pelea, que a ella la tomaron, la agredieron, la golpearon y la subieron a la patrulla. Supuestamente la iban a presentar en la fiscalía, pero doña Lucía, su madre, ella junto con más familia acudió a la fiscalía de Las Palmas, a la de San Agustín y a otras más cercanas a preguntar por su hija, y nadie, absolutamente nadie le daba razón del paradero de su hija. Todos en la fiscalía decían que nunca había llegado ahí, que policías municipales jamás habían presentado a una femenina, que eso no era cierto, que todo era mentira, que igual y su hija se había escapado o fugado con algún pretendiente. En la fiscalía se burlaban de ella, nadie le hacía caso. Y cuando ella se unió al colectivo de madres buscadoras, justamente en ese lugar fue a encontrar a su hija, quien, según las indagatorias y los peritajes correspondientes, decían que había perdido la vida por asfixia y presentaba varios golpes contusos en todo su cuerpo. Era una joven que quería vivir, que quería trabajar para ayudar con el sustento familiar de su familia. Lamentablemente, esa joven fue parte de los que flotan en el canal de Cartagena. Esto ha sido una historia que realmente es lamentable, pero son cosas que suceden, son cosas que realmente han sucedido a lo largo de los años, con el paso del tiempo, y que cualquier persona que viva cerca del canal de Cartagena puede dar fe y testimonio de que lo que digo es cierto. Ese canal, de una forma u otra, ha sido muy sonado en redes sociales y en noticieros por la cantidad de cuerpos que han sacado de ese lugar. Bien lo dicen que ese canal no desvive a la gente, más bien los expulsa para que sean prueba y evidencia de que ahí lo usan para tirar los cuerpos ya sin vida. En la noche se siguen apareciendo esos que flotan, esas almas que piden auxilio, que piden a gritos que los ayudes, que piden a gritos ayuda, que los saquen, porque quieren regresar a casa, porque quieren descansar en paz. Esto realmente es algo increíble, que no sé cómo puede suceder en pleno año del 2026. Muy interesante historia, ¿verdad? Pues si te está gustando, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Ahora es el momento para que te suscribas, compartas, actives las notificaciones, comentes con todo respeto. Y si te gusta el contenido, de favor, regálame un like. Recuerda que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que nadie cuenta del municipio de Ecatepec. Al mismo tiempo te comento que ya se encuentra activo el Supergracias y te puedes unir a esta comunidad que empieza a crecer, en donde todas las personas que se unan y aporten a este canal, sus nombres aparecerán al final de cada historia como primeros colaboradores o primeros productores. Pero sin más preámbulo, vamos a continuar esta historia y te invito a que te quedes hasta el final, ya que promete estar muy desgarrador e interesante. Continuamos con la historia. Otra historia de un caso realmente espeluznante y muy tétrico, que fue muy sonado en redes sociales y en los noticieros hace apenas unos cuantos meses, si acaso un año. Fue el caso de doña Rosa, que ella misma nos contó que su esposo iba saliendo de trabajar ese día que desapareció,
y mucha gente que vio sus últimos momentos cuando iba en camino a casa, cuentan que él fue abordado por elementos de la policía de investigación, supuestamente dos carros, uno tipo Charger y otro tipo Altima, con sujetos armados, que ninguno traía placa de policía y sus automóviles tampoco traían placas correctas, ya que estas fueron buscadas y nunca fueron reconocidas ni encontradas. Y resulta que varias personas que fueron testigos de los hechos ocurridos y cámaras de seguridad aledañas de donde se suscitó ese incidente, confirman que al momento de que su esposo de doña Rosa, a quien le pondremos de nombre don Jorge iba en camino a su casa después de haber salido de trabajar y, como ya lo había mencionado, este fue abordado por elementos de la policía de investigación, mismo que él se opuso rotundamente a una revisión y a que los policías trataran de subirlo a la fuerza a sus autos que llevaban. Dicen que la gente que estaba cerca trató de defenderlo, pero estos supuestos agentes de investigación con sus armas le apuntaron a toda la gente que estuvo presente de cerca de ese lugar. Para esto se llevaron a don Jorge y lo presentaron en la Fiscalía de Las Palmas. Pero cuando doña Rosa fue a ver qué había sucedido, a ver qué le había pasado, a doña Rosa le pidieron cerca de 30,000 pesos para que no lo fueran a mandar al penal de Chiconauhtla con más carpetas de investigación, ya que supuestamente el agente del Ministerio Público le decía que don Jorge había participado en un delito en donde había testigos y una víctima que lo señalaba claramente y lo reconocía. Pero doña Rosa decía que eso era imposible, porque su esposo en ese entonces apenas tenía 50 años de edad. Él era una persona trabajadora, un señor de respeto, un hombre que veía por su familia y no se dedicaba a otra cosa más que a su familia y a su trabajo. Aún así, doña Rosa dio ese dinero que le pidió la gente del Ministerio Público y esperó pacientemente las 48 horas. Pero antes de que a don Jorge lo sacaran de la fiscalía, le dijeron a doña Rosa que era mejor que se fuera para su casa, que en cuanto él saliera, que le iban a llamar por teléfono y para que ella lo fuera a recoger, fuera a recibirlo. Pero vaya la sorpresa. Cuando doña Rosa acudió a la Fiscalía de Las Palmas a recoger a don Jorge, que supuestamente ya lo iban a dejar libre, mucha gente que también vio los hechos y que atestiguaron lo que sucedió realmente fue de que llegaron taxis, llegaron autos con las placas tapadas, con papel, con cartulina, con cartoncillos, y de ahí bajaron muchos hombres, entre ellos uno muy conocido, era el jefe de un grupo de choque, como les llamamos aquí en Ecatepec, muy conocido, que por cierto a estas fechas, año 2026, ha sido desmembrado poco a poco. Estos sujetos se llevaron a don Jorge. La misma policía de investigación, el mismo agente del Ministerio Público, se los entregó, se los puso en sus manos de ese grupo de choque, ya que don Jorge, aparte de su trabajo que tenía como obrero de una empresa que se dedica a la construcción de sanitarios WC sobre la vía Morelos, tenía un negocio en su casa, una pequeña clapalería que le generaba bastante dinero, en donde tanto don Jorge como doña Rosa ya tiempo atrás ya habían sido molestados por integrantes de este grupo de choque. Cuentan los que vieron y los que atestiguaron de los hechos que cuando los agentes de investigación y el agente del Ministerio Público le entregaron a ese grupo de choque a don Jorge, estos empezaron a golpearlo, empezaron a maltratarlo y lo subieron bruscamente a uno de los autos. Se lo llevaron y de ahí don Jorge jamás se volvió a ver.
Doña Rosa le pedía explicaciones a la gente del Ministerio Público, a los policías de investigación que participaron, pero nadie le decía nada. Doña Rosa empezó a mover cielo, mar y tierra, pero nadie le decía nada, nadie le ayudaba. Hasta que fue hace aproximadamente 1 año y meses que se unió al colectivo de madres buscadoras, de mujeres que buscaban a sus familiares, quienes se encontraban desaparecidos. Y fue cuando empezaron una búsqueda exhaustiva en los alrededores de Ecatepec, en baldíos, carreteras, brechas, caminos y especialmente en el temible canal de Cartagena, en donde esa vez que andaban buscando, indagando, tratando de sacar los cuerpos que yacían muy enterrados en el canal, empezaron a dragar el canal y fue en una de esas donde encontraron unas bolsas negras amarradas, como si estuvieran envolviendo algo o a alguien. Mucha gente que ya había visto esa situación comenta que por las noches, cuando se aparecían los que flotan en el canal de Cartagena, ahí se veían varias sombras, siluetas de personas que pedían que los auxiliaran, que los sacaran de ahí, que los ayudaran. Lamentablemente, ese día que encontraron a don Jorge, mucha gente lo reconoció cuando los peritos llegaron y los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Cuando sacaron el cuerpo ya sin vida, se dieron cuenta que justamente era don Jorge quien le habían arrebatado la vida y quien inocentemente cayó en manos de malas autoridades en las que deberíamos de confiar, pero que estos mismos fueron los que entregaron a don Jorge a sus verdugos, a ese grupo de choque que era muy temido todavía en esos años, y que ellos fueron quienes le arrebataron la vida. Pero lo más trágico que sucedió fue de que el cuerpo de don Jorge, que estaba amarrado dentro de unas bolsas de plástico negras, tenía amarrado un bloque de concreto enorme para que ayudara a que no saliera el cuerpo flotando. Aún así, las personas aledañas al canal de Cartagena aseguran que por las noches, especialmente la silueta de ese hombre, de esa persona, de don Jorge, que era el que más pedía auxilio, que pedía a gritos que lo sacaran de ahí, pero no era un cuerpo solamente, era su alma, era su espíritu quien quería llegar a su casa con doña Rosa, con su esposa. Lamentablemente ya no pudo ser así. Doña Rosa rompió en llanto y tristemente gritaba e imploraba justicia y se preguntaba el por qué las autoridades actuaron de esa manera y don Jorge llevaba varios tiempo ya perdido, desaparecido, y por qué las autoridades nunca volvieron a ver su caso para decirle lo que en realidad había sucedido. Eso nunca sucedió y hoy doña Rosa continúa en el colectivo de madres buscadoras, apoyando a esas personas, a esas mujeres, a esas madres buscadoras que hasta la fecha, año 2026, mes de abril, siguen buscando a sus seres queridos o a sus hijas desaparecidas. Doña Rosa no quedó conforme, pero quedó tranquila al haber recuperado el cuerpo de don Jorge, de su esposo. Dicen los que han visto y los que han escuchado que don Jorge sigue siendo parte de los que flotan en el canal de Cartagena. Créanme o no, estas son historias reales que la gente ha vivido, especialmente miembros y mujeres valientes que forman parte de ese grupo de madres buscadoras. Espero su comprensión y apoyo. Muchas gracias.